Compañeros de fonética y fonología, tengan un cordial saludo. Bueno, entonces en esta sesión de hoy vamos a explicar un tema nuevo, ¿sí? Que vamos entonces a trabajar. Entonces, muy bien, en fonética y fonología del español, en esta sesión vamos a hablar acerca de la naturaleza articulatoria de los fonemas, ¿cierto? La naturaleza de los fonemas. Vamos a hablar de el concepto de fonema. El tercer tema es la variante fonética. El cuarto tema que vamos a hablar es los rasgos inherentes de los fonemas. Continuamos con rasgos prosódicos, fonemas apicales y no apicales, concepto de diptongo. Seguimos con el concepto de hiato, el fonema y sus variantes, nombre científico de los fonemas y por último las clases de fonéticas. Entonces, bueno, muy bien. Ya con la presentación de cada uno de estos temas, pues vamos a ahondar más en las temáticas. Vamos a mirar muy bien la naturaleza articulatoria de cada uno de los fonemas que tenemos en el alfabeto fonético del español, alfabeto fonético internacional. Esta primera imagen que vemos es el fonema P. ¿Por qué esta imagen es el fonema P? Bueno, muy bien, acá tenemos el fonema P. ¿Por qué este es el fonema P? Miremos muy bien que acá tenemos el punto de articulación bilabial y no se ven las cuerdas vocales. Entonces, este primer fonema sería el fonema P. El segundo fonema sería el fonema B, porque los labios entran en contacto y se observa cómo se articulan las cuerdas vocales. Entonces, siempre que veamos aquí esta imagen serían las cuerdas vocales. Aquí podemos mirar más a fondo, ¿sí? Que serían las cuerdas vocales. Y sería un fonema bilabial. Si miramos este primer fonema, observamos que aquí no se ven las cuerdas vocales. Mire, aquí no se ven. Y en este fonema, mire que sí, se observan las cuerdas vocales y es bilabial. Entonces, bueno, repito, tenemos primero el fonema P, que es bilabial y no se ven las cuerdas vocales. El segundo fonema es bilabial y se ven las cuerdas vocales. No olvidemos que la P es sorda y la B es sonora. Muy bien, seguimos con el fonema T. ¿Sí? El fonema T, porque mire que el ápice de la lengua está tocando la parte posterior de los dientes incisivos o superiores. Y es la T porque el ápice toca los dientes incisivos en la zona posterior y no se observa las cuerdas vocales. Miremos el siguiente, el fonema D. Lo mismo, el ápice toca la parte posterior de los dientes incisivos y observamos que las cuerdas vocales se resaltan en este gesto articulatorio, entonces sería la D. Miremos este fonema, el fonema K, porque el postdorso de la lengua va aquí, hace contacto con la zona del paladar blando o la zona velar, y vemos que las cuerdas vocales no se pronuncian. El fonema G, mire, el postdorso de la lengua va a la zona del paladar blando, la zona velar, y las cuerdas vocales sí se articulan, ¿sí? Como lo vemos acá, sería el fonema G. Continuamos, el fonema, la beta, es bilabial sonoro, ¿sí? Un fonema bilabial sonoro sería la beta. ¿Cuál sería la diferencia? Aquí en la beta sí puede, si podemos ver acá una abertura un poco por unos milímetros de los labios, ¿sí? En cambio, en el fonema B vemos que sí cierra del todo y no deja ningún espacio entre el labio superior y el labio inferior. Muy bien, entonces, bueno, el fonema beta, bilabial y sonoro. Ese es el fonema F, ¿cierto? Sería la F.
¿Por qué es la F? Primero, porque el labio inferior está tocando los dientes superiores o incisivos y no se expresa las cuerdas vocales, entonces sería la F. Seguimos, el fonema Z, mire que el ápice de la lengua está dentro de los dientes, pero se llama interdental y es sorda porque los cuerdas vocales no se expresan o no las articulamos, por eso es sorda. Entonces, mire, interdental sorda, que es la Z, ¿cierto? Esa sería la Z. Bueno, muy bien. Seguimos con el fonema delta. El delta, pues aquí el ápice se mete dentro de los dientes, hace este gesto articulatorio y vemos que es sonora porque la delta es expirante interdental sonora. Entonces, bueno, muy bien, ese sería el fonema delta, como lo vemos acá, sí, fonema delta. Seguimos con la S dentalizada, el alófono de la S dentalizada, y vemos que la lengua toma esta curvatura y se es sorda porque esta S es dental sorda, entonces los bandas o cuerdas vocales no las articulamos o no vibran en la realización de este fonema. Muy bien, seguimos con la S. Esta es la S fricativa alveolar sorda. Mire que el lápiz está tocando la zona de los alveolos y es un fonema sordo. Sí, esta sería la S. Seguimos con el fonema J, ¿cierto? Que la representamos como una X. Y miremos, primero, el postdorso de la lengua trata de hacer contacto o se aproxima con la zona del paladar blando o zona velar. Ese sería la J. Y deja un espacio. Y es sorda porque las cuerdas vocales no vibran cuando articulamos este fonema. Seguimos con el fonema gamma. Es gamma porque el postdorso de la lengua trata también de hacer contacto o aproximarse a la zona velar, deja este espacio, ¿sí? Y las cuerdas vocales sí vibran, ¿sí? Es el fonema gamma. Seguimos con el fonema che, vemos que todo el dorso de la lengua hace contacto con el paladar duro, o sea, parte de los alveolos y hace contacto con la zona del paladar duro y es sorda, entonces sería palatal y sorda, que sería la che, ¿cierto? Ese sería el fonema che, fonema che. Muy bien, seguimos el fonema M. Mire qué bonita la M, bilabial, nasal, ¿sí? Aquí observamos que la corriente de aire, ¿sí? Sale o la úvula deja que haya paso por esta cavidad nasal y también es sonora. Entonces esta sería la M. Seguimos. Este fonema es la N labiodental. Primero miremos que el labio inferior toca los dientes superiores o incisivos. Deja abierta la úvula, la cavidad nasal para el paso de la aspiración de la energía sonora y es vibrante porque las cuerdas vocales vibran con la realización de este gesto fonético o de este fonema nasal labiodental sonoro. La N dental, miremos que el ápice toca la zona posterior de los dientes superiores incisivos, es sonora y la úvula deja abierta la cavidad nasal para el paso de la corriente de aire o energía sonora por la cavidad nasal. Sería la N dentalizada, ¿sí? Esta es la N alveolar, nasal, mire que está la úvula dejando abierta la cavidad nasal para el paso de la energía sonora y vemos que las cuerdas vocales vibran, ¿sí? Entonces esta es la N, alveolar, nasal, sonora. Seguimos con el siguiente fonema y tenemos la ñ. Miremos que es palatal, ¿sí? Donde todo el dorso hace contacto con parte de los alveolos y todo el paladar duro.
deja abierta la cavidad nasal para que pase la corriente de aire por toda la cavidad nasal. Y es sonora, entonces sería palatal, nasal, sonora. Aquí tenemos la naturaleza articulatoria y tenemos entonces cuáles son los órganos que intervienen o hacen contacto cuando articulamos o pronunciamos este fonema. Este es el gesto articulatorio donde nos muestra la naturaleza articulatoria de cada uno de los fonemas. Muy bien, tenemos la N palatal. Miremos que el dorso hace contacto con el paladar duro, la cavidad nasal está abierta para que la corriente de aire salga o la aspiración de la energía sonora, y es sonora porque vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Tenemos el fonema N velar. Miremos aquí que todo el postdorso toca la zona velar, está la cavidad nasal abierta, por eso es nasal, y están vibrando las cuerdas vocales o las bandas. Esta es la N velar. Tenemos el siguiente, la lateral dental sonora, entonces la L hace contacto con la parte posterior de los dientes superiores incisivos, como lo vemos, y está vibrando las cuerdas vocales, entonces sería la L dental. Muy bien, esta sería la L alveolar, mire la curvatura que toca, que expresa o gesticula la lengua desde el dorso, mire, y tenemos que la punta o la corona de la lengua está tocando los alveolos y es vibrante porque las cuerdas vocales vibran o hacen contacto cuando articulamos este fonema, ¿cierto? Lateral alveolar sonoro, que es la L. Miremos la lambda que hace, representa los fonemas Y y Y. Entonces, bueno, observamos aquí que toda la zona palatal está tocando el, perdón, el dorso de la lengua está tocando toda la zona palatal. El dorso de la lengua, la zona palatal, y es sonoro porque cuando lo articulamos, las bandas vibran o las cuerdas vocales vibran. Tenemos el fonema R, esta es la vibrante simple, porque el ápice toca la zona del paladar, en este caso la zona de los alveolos, de ese alveolar, vibrante simple y sonora, ¿sí? Y aquí tenemos la vibrante múltiple, donde el ápice toca también la zona de los alveolos, vibra más veces que la vibrante simple y es sonora, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre la vibrante simple y la vibrante múltiple. Este es el gesto que hace el ápice y el dorso de la lengua, y este es el gesto que hace el ápice y el dorso de la lengua. Muy bien, y es también sonora. Ahí está, ahí vimos los fonemas consonánticos. Ahora pasemos a los fonemas vocálicos. Vemos que esta es la A porque el dorso de la lengua se hace en la zona baja, central, y casi que queda plana cuando lo articulo, este fonema, el dorso de la lengua. Este es entonces el gesto que hacemos cuando articulamos la A. Y es sonora porque todos los fonemas vocálicos son sonoros. Tenemos la E. La E es un fonema que se muestra eh, medio anterior, ¿cierto? Es un fonema medio anterior porque el dorso de la lengua está ubicada en la parte media anterior. Seguimos con el fonema I. Mire que aquí ya sube más el dorso hacia la zona anterior palatal. Entonces, en la E queda en este punto, en la parte media. En la A queda más abajo. Y en la I se hace más arriba del dorso de la lengua. Entonces, miremos que aquí, si comparamos la E con la I sube más que la E. Entonces, sería un fonema alta anterior, que sería la I.
Y bueno, es sonora porque todos los fonemas vocálicos son sonoros. Seguimos con la O, mire que echa para este lado posterior, casi que hace este movimiento hacia atrás o posterior la O, y es media posterior y es sonora, es la O. Y por último la U, que vemos que sube más, mire que la E deja un espacio, en la O deja un espacio, en cambio en la U sube más. En la U se deja un espacio más estrecho, el postdorso aproximándose a la zona velar del paladar blando y las cuerdas vocales vibran, ¿sí? Vibran acá las cuerdas vocales. Muy bien, seguimos, tenemos el concepto de fonema. ¿Qué es un fonema? Un fonema son las articulaciones mínimas, es la articulación mínima de un sonido consonántico o vocálico. Tiene como naturaleza articulatoria su punto, modo de articulación y la vibración de las bandas. Entonces, este sería el concepto de fonema. ¿Sí? Este es el concepto de fonema. Son las articulaciones mínimas de un sonido consonántico o vocálico. Tiene como naturaleza articulatoria su punto, modo de articulación y la vibración de las bandas. Muy bien, el concepto de fonema. Seguimos, ¿qué es una variante fonética? No olvidemos que si yo tengo un fonema B y esa B sufre unos cambios o unos fenómenos producto de la articulación de esa cadena fonológica o ese contexto donde un fonema va a afectar al otro. Entonces, por ejemplo, la B se va a convertir en beta porque ese contexto fonológico va a forzar a que la B cambie su naturaleza articulatoria. Entonces, esa es la variante de un fonema o la variante fonética. Es cuando se presenta el cambio de un fonema por un alófono producto del contexto fonológico. Si yo tengo la B, que es oclusiva, pero esta B yo la articulo en medio de dos vocales, mire, está la A y está la siguiente A. Esa B no va a ser oclusiva, sino que esa B se va a convertir en expirante o fricativa. Entonces, esa es la variante de un fonema. Cuando ese fonema sufre unos cambios producto del contexto de la cadena fonológica, donde la naturaleza articulatoria de los fonemas que están en frontera o contiguos, sí, al fonema, pues lo van a afectar y le van a cambiar su naturaleza articulatoria. Muy bien. ¿Qué son los rasgos inherentes? Los rasgos inherentes es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un fonema P o un fonema B, decimos que estos fonemas son oclusivos, claro, son oclusivos, o es oclusivo, que la P y la B son bilabiales, los bilabiales, y que la P es sorda y que la B es sonora. Estos son los rasgos inherentes. Entonces, los rasgos inherentes es cuando asignamos el nombre de rasgos, o asignamos el nombre de rasgos inherentes a la naturaleza articulatoria de cada uno de los fonemas, como su punto, modo y bandas. Muy bien, esos son los rasgos inherentes. ¿Qué son los rasgos prosódicos? Los rasgos prosódicos tienen que ver con la acentuación y el tono que expresamos en las vocales de la cadena fonológica. Entonces, por ejemplo, si yo digo, expreso pues diferentes palabras. Si yo, por ejemplo, digo papa, mire que aquí yo tengo unos rasgos prosódicos que es la acentuación que hacemos en esa vocal. Por eso dice que los rasgos prosódicos tienen que ver con la acentuación y el tono que expresamos en las vocales de la cadena fonológica. Entonces, si por ejemplo yo emito otra palabra, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, tránsito. Mire que aquí puedo tener diferentes
tonalidades o acentuaciones de acuerdo a la vocal donde lo haga. Yo puedo decir aquí tránsito, o yo digo, por ejemplo, aquí transito, en la I, o yo, por ejemplo, digo, bueno, transito, o yo digo transitó. La acentuación que yo le doy a cada vocal en la cadena fonológica, a esa categoría le llamamos rasgos prosódicos, ¿sí? A la tonalidad o acentuación que yo le dé a las vocales en la cadena fonológica. Yo digo tránsito, mire, o digo transito, o digo transito. Esos son los rasgos prosódicos, la acentuación que yo haga en esas vocales, en esa cadena fonológica o cadena de sonidos. Vamos a mirar lo que son los fonemas apicales. ¿Cuáles son los fonemas apicales? Son los fonemas interdentales, dentales y alveolares. Entonces, por ejemplo, yo digo la Z o la deta, mire que la Z y la deta son interdentales. Los fonemas apicales es donde interviene el ápice, la corona o la punta de la lengua. Se llamarían también fonemas apicales o coronales. Entonces, interdentales, Z y delta. Dentales, la T, la D, la S dental, S dentalizada y sonorizada, la N dental, L dental y R dental. O vibrante simple dental. Los alveolares, S fricativa alveolar sorda, S fricativa alveolar sonora, la N nasal, la L alveolar lateral, la vibrante simple y la vibrante múltiple, que son fonemas alveolares. Entonces, bueno, acá esta es la lista de los fonemas apicales. Son apicales porque el ápice o la corona de la lengua hace contacto en los interdentales dentro de los dientes, en los dentales detrás de los dientes superiores incisivos y en los alveolares la punta ápice o corona toca la zona alveolar o los alveolos. Muy bien. O la zona del palatar que se llama alveolos. Es una zona del paladar. El paladar lo dividimos en el paladar, lo que es alveolos, paladar duro, zona palatal, paladar blando, zona velar. Fonemas no apicales serían los bilabiales, la P, la B, la beta y la M. Fonemas velares, la K, la G, la J, la gamma y la N velar, el alófono. ¿Por qué son no apicales? Porque el ápice, punta o corona de la lengua no hace contacto con los órganos articulatorios. Entonces, la bilabial no son apicales porque son los labios. Los fonemas velares no son apicales porque el postdorso de la lengua va a la zona velar o paladar blando. Los labiodentales no son apicales porque son los labios inferiores con los dientes superiores o incisivos que hacen contacto, como la F o el alófono de la N labiodental. Entonces, estos no son apicales. ¿Qué más? Los fonemas palatales no son apicales, ni la ch, ni la ñ, ni la N palatal, ni la lambda, que hace las veces del fonema y y ell, ¿cierto? No son apicales porque el ápice o la corona no interviene. Entonces decimos que son apicales los interdentales, el ápice va a la mitad de los dientes, los dentales porque el ápice va a la parte posterior de los dientes superiores o incisivos, y los alveolares porque la punta o corona de la lengua va a la zona alveolar. Y los no apicales, bueno, ya los mostramos acá. Los bilabiales, velares, labiodentales y palatales. Muy bien. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo se da cuando, un diptongo se da cuando articulamos fonológicamente dos vocales en una misma sílaba. Hay tres formas de construir diptongos. La primera forma, con vocal cerrada más abierta. Yo digo, por ejemplo, piano. La I es cerrada y la A es abierta, ¿cierto? Piano. Otra forma, con vocal abierta más vocal cerrada. Aire. ¿Sí? La A es abierta y la I es cerrada. Entonces yo digo aire. Y la tercera forma es vocal cerrada más vocal cerrada. Viudo. La I es cerrada y la U es cerrada. Entonces, ese es el diptongo cuando tenemos o cuando articulamos fonológicamente dos vocales en una misma sílaba. Yo digo piano, pia, en una misma sílaba está la I, la A.
aire, la A y la I en una misma sílaba. Y viudo, la I y la U en una misma sílaba. Entonces, esta es la teoría del diptongo. Miremos la teoría del hiato. ¿Qué es un hiato? El hiato se da cuando articulamos fonológicamente dos vocales en dos sílabas diferentes. Hay cuatro formas de constituir hiatos. La primera, con vocal cerrada más abierta. Yo digo Sofía, Sofía. La I está en una sílaba fi y la A en otra, Sofía. Filosofía, ¿sí? O Sofía, carpintería, fiscalía, ¿cierto? La I en una sílaba y la A en otra. La I es cerrada y la A es abierta. Una forma de constituir también hiatos, perdón, con vocal abierta más cerrada. Yo digo oído, yo digo o es abierta, ¿sí? Y es cerrada. Oído, mire que la O está en una sílaba y la I en otra. Entonces, vocal abierta más cerrada. La tercera forma, vocal abierta más una abierta. Yo digo T, es una sílaba, A es otra y tro otra. Entonces yo digo teatro, la E en una sílaba y la A en otra, con dos abiertas. Y la cuarta forma de constituir un hiato es una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Entonces yo articulo, por ejemplo, chi y ta. Mire, yo digo chi, la I es una sílaba, y en otra sílaba, y ta en otra. Entonces, acá nos damos cuenta cómo podemos articular los hiatos, ¿cierto? Cuando están dos vocales contiguas en dos sílabas diferentes y hay cuatro maneras. Dos, vocal cerrada y abierta, vocal abierta más cerrada, vocal abierta más vocal abierta, dos vocales cerradas. Bueno, muy bien. El fonema y sus variantes. Vamos a mirar este tema. Tenemos una primera categoría del fonema y sus variantes que se llama función fónica distintiva, pertinente, relevante o fonológica. ¿En qué consiste? Consiste cuando un fonema se cambia por otro y su significado se altera. Por ejemplo, yo digo toda o moda. Entonces, ¿en qué consiste esta explicación? Yo tengo la misma estructura, ¿cierto? O delta A, y lo mismo acá, O delta A. Yo, por ejemplo, pongo la T y dice toda, o pongo la M y dice moda. Mire cómo cambiando este fonema T, lo cambio por una M y me cambia el significado de la palabra, ¿sí? O quito la M y escribo una T y me cambia el significado. Entonces, cuando un fonema se cambia por otro y su significado se altera, o sea, el significado de la cadena fonológica se altera. Cuando un fonema se cambia por otro y su significado se altera, o sea, ¿qué alteramos acá? Pues se altera la cadena fonológica o el significado de esa palabra. Yo cambio la T por la M o la M por la T. Al cambiar un fonema por el otro, pues me va a cambiar el significado, ¿cierto? De la palabra. ¿Qué sería, por ejemplo, función fónica no distintiva, no pertinente, irrelevante, no fonológica? Cuando un fonema se cambia por otro. En algunos casos un alófono y su significado no se altera. Claro, en el anterior ejemplo, yo cambié la T por la M y me alteró el significado de la cadena fonológica. Acá no. Mire, Pam debería ser con N y puse otro fonema, la M, y no me cambió el significado, no lo alteró. O yo digo abanico, ¿cierto? La B, que es el fonema, de acuerdo al contexto fonológico, me forzó a que esta B cambiara su naturaleza articulatoria y se convirtiera en beta, y tampoco cambió el significado de esa cadena fonológica, y el significado no se alteró, ¿cierto? Bueno, oposición, cuando se cambian los fonemas oclusivos de los pares mínimos. ¿Cuáles son los pares mínimos?
El par mínimo es P y B es uno, T y D es otro par mínimo, y K y G es otro par mínimo, o sea, son esos fonemas oclusivos. Por eso dice aquí, por eso dice cuando se cambian los fonemas oclusivos de los pares mínimos. Entonces yo digo boca o lo cambio por la B y dice boca. Dice taza o lo cambio por la D y dice daza. Aquí dice cata y lo cambio por la G y dice gata. Mire entonces, en este orden, solamente la regla sería P con B, T con D o K con G. Yo no puedo pasar de P a K o de G a T, no. Tiene que ser en este orden de estos fonemas. Entonces, mire, la P la quité y pronunció la B. Y mire cómo me cambió la cadena fonológica y me cambió el significado. Pero es oposición porque se da solamente entre POE, TOD y KG, entre esos nomás. Entonces, bueno, esa es la posición cuando se cambian los fonemas oclusivos de los pares mínimos. Mire, POB, TOD y K y G. Mire, yo digo poca, o en esa misma estructura digo boca, digo taza, o en esa misma estructura dice daza, o digo cata, y en esa misma estructura dice gata. Sí, bueno, entonces acá tendríamos eh, esa explicación de oposición. ¿Qué son las relaciones paradigmáticas? Es el análisis de los fonemas consonánticos individuales. Por ejemplo, yo voy a analizar dado, voy a analizar esta D con esta D. ¿Cuál es la relación paradigmática? Me doy cuenta de que esta D sufre un cambio y se convierte en delta. ¿Por qué se convierte en delta? Porque como esta D pasa a estar entre vocales, cambia su punto de articulación de dental a interdental y su modo de articulación de oclusivo a expirante. Esa es una relación paradigmática. Me voy a centrar en analizar los fonemas consonánticos de forma individual. Miremos acá. Voy a analizar esta B con esta. Esta B es una B oclusiva bilabial, pero esta B es una B expirante. Entonces aquí lo que pasa es que es una relación paradigmática porque la naturaleza articulatoria de la B me está cambiando de acuerdo a la ubicación, al contexto fonológico que está entre vocales y forza a que esa B cambie su naturaleza articulatoria porque está entre vocales y pasa de ser oclusiva a expirante. Entonces, eso es una relación paradigmática, analizar individualmente un mismo fonema en la cadena fonológica. Muy bien. El contraste, ¿en qué consiste el contraste? Es el análisis de los fonemas vocálicos en una cadena fonológica. Aquí es al revés, ¿cierto? Ya no voy a analizar los fonemas consonánticos, sino que voy a analizar los fonemas vocálicos. Voy a analizar esta A con esta A. ¿Cuál es la diferencia? Que esta A tiene doble nasalización. ¿Por qué? Porque está en medio de una nasal y de otra nasal. O sea, está en medio de dos nasales. ¿Sí? Y esta A está solamente en sílaba con una nasal. Esta A es tónica porque la acentuación, el rasgo prosódico va ahí. Y esta es átona porque aquí no va la acentuación. Lo mismo pasaría acá. Esta A está nasalizada dos veces y esta A está nasalizada una vez, pero esta A es átona y esta es tónica. Entonces, cuando yo hago ese análisis de los fonemas vocálicos en la cadena fonológica es contraste. Y cuando hago este análisis de los fonemas consonánticos en la cadena fonológica es relaciones paradigmáticas. ¿Sí? Y lo mismo acá, esta A es diferente a esta segunda A, porque esta es tónica y esta es átona. O aquí esta es átona y esta es tónica. Entonces a esa categoría le llamamos contraste. Relaciones sintagmáticas es la realización de la cadena fonológica. ¿Sí? Entonces es muy fácil, siempre que haya una cadena de fonemas que articulen palabras o construcciones fonológicas,
Sí, puede ser dos, tres, cuatro fonemas en adelante que realmente conformen una cadena de sonidos. Eso se le llaman una relación sintagmática. Cuando yo, pues, hago uso del lenguaje y ese lenguaje se expresa o se hace uso de la lengua del habla por medio de una cadena de fonemas. Entonces, una relación sintagmática es una relación, una pronunciación, ¿cierto? Es una unión de fonemas que yo articulo o expreso cuando hago uso del lenguaje. Esas serían las relaciones sintagmáticas. Bueno, muy bien. Ahora pasemos al nombre científico de los fonemas. ¿En qué consiste el nombre científico de los fonemas? Consiste en lo siguiente. No olvidemos que los fonemas pues tienen unas nombre científico, a ver, de los diptongos, ¿sí? Vamos a mirar acá. Es un nombre científico de los diptongos. Muy bien. Bueno, vamos bien. Los nombres científicos de los diptongos, lo que vamos a trabajar acá. ¿Cierto? ¿Cuál sería el nombre científico de los diptongos? De acuerdo a la ubicación del trapecio vocálico, de acuerdo a la ubicación o el gesto articulatorio que haga el dorso de la lengua en la caja de resonancia, en esa cavidad supraglótica donde yo articulo los fonemas, en este caso los vocálicos, cada fonema va a tener una naturaleza articulatoria, la vamos a ver acá. Por ejemplo, la A, ¿sí? Tiene como nombre científico el siguiente segmento silábico que se refiere a qué? A este diptongo. Es un segmento silábico, ¿sí? Donde se articula el diptongo. Y A, conformado con vocal alta anterior. Mire, la I es alta anterior, aquí la vemos en la flecha negra. I alta anterior. Transitoria átona significa que no lleva acentuación la vocal cerrada, que es la I, no lleva acentuación, eso se llama transitoria átona. Más vocal baja central, mire, la A es baja central, la que está en rojo. Eh, tónica quiere decir que la acentuación va sobre la A. No transitoria significa entonces que la A es la que lleva el acento. O sea, tónica no transitoria significa que uno de los dos vocales en el diptongo es el que recae la acentuación. Entonces significa esa tónica no transitoria. Miremos el fonema IE, segmento silábico conformado con vocal alta anterior. Entonces la E sí sería alta anterior. Segmento silábico conformado con vocal alta anterior. ¿Cuál es la alta anterior? La I. Mírela aquí que la tenemos en negro. Transitoria átona significa que no lleva el acento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pues voy a hacer una transcripción fonológica y digo hierro, mire que en la E es donde va la acentuación. Yo digo hierro, hierro. Entonces, ¿en cuál de los dos vocales que conforman el diptongo lleva la acentuación? En la E. Entonces, a eso, el que lleva el acento le llamamos el que lleva el acento le llamamos tónica no transitoria, y la que no lleva el acento como la I, transitoria átona. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, segmento silábico conformado con vocal alta anterior, que es la I, alta anterior, transitoria átona, que es la I, más vocal media anterior, la E, tónica no transitoria, ¿sí? Muy bien, seguimos. IO, segmento silábico conformado con vocal alta anterior, transitoria átona, más vocal media posterior, tónica transitoria, que sería la O, la tónica transitoria. Y la I sería transitoria átona o la iota. Seguimos. UA, segmento silábico conformado con vocal alta posterior, transitoria átona más vocal baja central, tónica no transitoria. Ese sería el nombre científico de este diptongo. Seguimos. Segmento silábico conformado con vocal alta posterior, la U, o la WAU, ¿cierto? Que es la U.
transitoria átona más vocal media anterior, tónica no transitoria, la E. Acá se ve la U, alta posterior, mire, y la E, media anterior. Acá vemos la ubicación en el trapecio del triángulo vocálico, que es la expresión que damos en la caja de resonancia o la cavidad supraglótica, cavidad oral, ¿no? Segmento silábico conformado con vocal alta posterior, la U, alta posterior, la U. Transitoria átona más vocal media posterior, tónica no transitoria, la O. Muy bien. Segmento silábico conformado con vocal baja central, mire la A. Tónica transitoria más vocal alta anterior. Transitoria átona, que sería la I. Muy bien. Seguimos. EI. Segmento silábico conformado con vocal media anterior. La es la media anterior, tónica no transitoria más vocal alta anterior, la I, transitoria átona, ¿sí? Seguimos, OI, segmento silábico conformado con vocal media posterior, la O es la media posterior, tónica no transitoria más vocal alta anterior, la I, transitoria átona. Tenemos el segmento silábico que es un diptongo AU y miremos su nombre científico de este diptongo. Sería entonces segmento silábico conformado con vocal baja central, la A, tónica no transitoria más vocal alta posterior transitoria átona, la U. Seguimos, EU, segmento silábico conformado con vocal media, la E, anterior, media anterior tónica no transitoria más vocal alta posterior, la U transitoria átona, ¿sí? Tenemos OU, que es un segmento silábico conformado con vocal media posterior, la O, vean acá, media posterior. Tónica no transitoria más vocal alta posterior transitoria átona, la I, ¿sí? Bueno, ahí vemos. Este diptongo IU, el diptongo IU, segmento silábico conformado con vocal alta anterior, transitoria átona, mire la U, perdón, alta anterior, la I, más vocal alta posterior, la U, tónica no transitoria, la U. Y tenemos el último diptongo, que sería un segmento silábico conformado con vocal alta posterior, la U, transitoria átona más vocal alta anterior, la I, tónica no transitoria. Muy bien, entonces estos son los nombres científicos de cada uno de los diptongos del español. Clases de fonéticas. Hay diferentes tipos de fonéticas. Tenemos, por ejemplo, la fonética general, que se ocupa de todas las formas de manifestación de los fonemas. La fonética contrastiva observa las diferencias fónicas entre diferentes lenguas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un estudio, una comparación de un fonema en una lengua con su naturaleza articulatoria o otro fonema en otra lengua con sus respectivas características de sus rasgos distintivos o su naturaleza articulatoria, ¿cierto? Es cuando observamos esas diferencias fónicas. Si yo, por ejemplo, digo carro en español, digo carro, es un fonema vibrante múltiple apicoalveolar, carro, o digo caro, vibrante simple apicoalveolar en español, pero digo en inglés car, ahí nos damos cuenta que el ápice de la lengua en el fonema para articular carro en inglés, en car, ya no es alveolar, sino palatal, el ápice va a la zona palatal, paladar duro. Entonces, car, ahí sería entonces un estudio de fonética contrastiva. Car. Muy bien, seguimos con fonética fisiológica.
estudia el funcionamiento del aparato fonador. Muy importante cuando nosotros estudiamos la naturaleza articulatoria. Entonces, si decimos que el fonema es bilabial, los labios hacen contacto. Alveolar, el ápice toca los alveolos. Palatal, porque el dorso de la lengua toca la zona palatal. Sordo sonoro, porque las cuerdas vocales vibran o no vibran. Eh, Nasal, lateral, ¿cierto? Nasal, porque la corriente de aire sale por la cavidad o el conducto nasal. Eso estudia la fonética fisiológica. Estudia el funcionamiento del aparato fonador o los órganos que intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas o la naturaleza de los fonemas. Bueno, fonética descriptiva se orienta en describir las peculiaridades de una lengua. Entonces, las peculiaridades de una lengua, pues, es cuando nosotros hacemos un estudio fiel a la espontaneidad del uso de la lengua. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos que la gente, para hacer uso de una forma pronominal como usted, no lo dice con D, usted, con D al final, usted, sino que dice usted, o no dice quemado con D al interior de la palabra, sino que dice quemado, ¿cierto? Esa apócope usted que suprime la D al final o quemado que suprime la D al interior, ¿cierto? Esa síncopa o el apócope, pues son peculiaridades de la lengua española y eso lo estudia la fonética descriptiva, todos esos fenómenos lingüísticos que presenta el uso de la lengua. Esa es la descriptiva. La fonética normativa consiste en el buen uso de la pronunciación de una lengua. Entonces, cuando nosotros hacemos corrección del uso del idioma o del habla, ¿cierto? Pues hay gente que es muy precavida. Aquellos que dicen, él es muy fuerzudo, entonces no diga fuerzudo, sino forzudo. Sí, todo este tipo de palabras que deben tener unas características o unos usos muy normativos, ¿cierto? No diga rampla, sino rampa. Esos usos normativos que exige la lengua, pues en su gramática es lo que estudia la normativa, o sea, no diga rampla, diga rampa, ¿sí? Bueno, muy bien, esa es la normativa. Consiste en el buen uso de la pronunciación de una lengua. La fonética terapéutica se apropia de la recuperación del habla. También es conocida esta fonética terapéutica como foniatría o fonética terapéutica o foniatría, lo que hacen pues los fonodiólogos, donde aquellos niños que presentan algunas patologías eh, para hacer uso del lenguaje o que no pueden articular bien diferentes fonemas, o sea, el gesto articulatorio lo emplean o lo usan mal, pues la fonética terapéutica trabaja eso, ¿cierto? La apropiación de la recuperación del habla en la medida en que puedan hacer un uso de esos órganos articulatorios y en ese gesto poder pronunciar muy bien los fonemas de la lengua, pronunciarlos correctamente. Entonces, ¿qué es pronunciarlos correctamente? Si el niño, por ejemplo, en vez de decir carro, dice calo, mire que aquí el foniatra o la fonética terapéutica pues tiene que orientar al niño para que utilice la vibrante múltiple, donde el ápice rote 3 veces en los alveolos y no rote una vez, como lo hace en Caro. Entonces eso lo hace la fonética terapéutica. Muy bien. Fonética combinatoria asume las diversas formas articulatorias en la cadena hablada. Entonces, bueno, pues si yo aquí, por ejemplo, voy a escribir abanico, eso es una fonética combinatoria, porque en abanico estoy asumiendo pues las formas articulatorias, estoy demostrando, eh, demostrando teóricamente y haciendo un análisis abstracto, ¿cierto?, de cómo es el comportamiento de la lengua, ¿cierto?, de los gestos articulatorios, cómo funciona el lenguaje,
de acuerdo a la pronunciación de cada uno de los fonemas. Entonces, eso hace la fonética combinatoria, demuestra virtualmente cómo es el uso de la lengua y cómo lo estoy demostrando virtualmente con esta transcripción fonética. Yo digo abanico, entonces utilizo un alófono o una variante fonética que es la beta, porque está entre dos vocales. Esta N está nasalizada porque está en sílaba con una nasal. En la I es donde hago la tonalidad o la fuerza, o hago uso del acento de la prosodia, mejor, ¿cierto? Hago uso de la prosodia y aquí acentúo, ¿sí? Entonces, bueno, yo utilizo un fonema velar, abanico, eso es lo que hace la fonética combinatoria, es esa demostración virtual cómo represento el uso del lenguaje, en este caso de los fonemas, que son los sonidos de una lengua. La fonética acústica analiza las ondas sonoras, la propagación de la voz en el oyente. Eso es la fonética acústica. Entonces, cuando miramos si un sonido es agudo, es grave, ¿cierto? La fonética acústica pues muestra unas ondas sonoras y da unas características físicas de cada fonema. Los fonemas cuando los empleamos mmm, tienen unas características también que lo da el estudio acústico o físico. La física también estudia todas las características de esos fonemas. La fonética histórica se centra en detallar el uso diacrónico del habla. Entonces, bueno, ¿qué sería el uso diacrónico del habla? Se trata de detallar el uso diacrónico del habla. Un uso diacrónico es, por ejemplo, que en el español anteriormente, para decir isla decían ínsula, el español del Quijote, ¿cierto? Ahora decimos isla, ¿sí? O anteriormente existía la palabra vuestra, teníamos la palabra vuestra, ¿cierto? De vuestra pasó a usted, de usted pasó, mire cómo ha cambiado a usted, y de usted decimos ahora usted. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos unos usos diacrónicos del habla, que es diacrónico a través del tiempo. Hubo un tiempo en que no existía isla, sino que era ínsula, y le da cabida a isla, o le da uso a isla. Tenemos vuestra, pasa a usted, de usted a usted, y usted, de usted a usted. Esto es lo que hace la fonética histórica, un uso diacrónico del habla, cómo a través del tiempo se dan diferentes fenómenos en la morfología, en la estructura de la palabra a nivel pues morfológico y también a nivel fonético fonológico. Cómo vemos esos cambios que hay en la estructura de la palabra, de los verbos, sustantivos, etcétera. Eso estudia la fonética histórica. Y por último tenemos la fonética forense, se centra en el estudio de la investigación criminal, el estudio de la investigación criminal. Entonces, bueno, es cuando unos expertos en investigación criminal o forense lo que hacen es escuchar, o sea, entender de que cada voz tiene como un ADN, como la huella dactilar, la voz también es única y arroja unas características propias. Esas características propias que tiene la voz, como lo tiene el ADN o lo tiene las huellas dactilares que son únicas en cada persona, pues la fonética forense se encarga de estudiar las características de cada persona, donde ahí se puede observar o entender si es hombre o mujer, qué raza es, qué edad tiene, etcétera. Eso lo da entonces la fonética forense, el estudio de la investigación criminal. Bueno, compañeros, entonces eso es todo por hoy, por esta explicación teórica. Con base en estas temáticas que llevamos a cabo o desarrollamos en esta sesión, ustedes van a realizar
una actividad, ¿cierto? Un taller, que sería el número 6, el taller o la actividad número 6, y es muy fácil de resolverla porque si ustedes miraron bien esta explicación teórica, van a poder resolver muy bien ese taller. Todos los temas o teóricos, las actividades teóricas que van a desarrollar en ese taller número 6 están expuestas en cada una de las temáticas que abordamos en esta clase o en esta exposición. Les agradezco mucho por la atención prestada, que estén muy bien, chao.